Si creías que los españoles tuvieron el control absoluto de México, de lo que después sería México, luego de derrotar a los aztecas en 1521, lamento corregirte. Los aztecas no fueron ni de lejos el último obstáculo al que se tuvieron que enfrentar los españoles en este rincón del planeta. Y para muestra está la Guerra del Mixtón, conflicto bélico que se desarrolló en la parte poniente de la Nueva España, en la audiencia de Nueva Galicia. Ahí los indígenas sometidos previamente por los españoles se rebelaron contra estos en 1541, asistidos por otros grupos indígenas que más tarde serían englobados bajo el nombre común de chichimecas. Entre estos se hallaban los huachichiles y los tecuexes. Al final los españoles derrotaron a los indígenas, con ayuda de otros indígenas como los tlaxcaltecas. Sin embargo, lo hicieron muy apenas, tanto así que este conflicto dejaría una profunda cicatriz en el ánimo de los europeos. En cuanto a los rebeldes, por otro lado, estos huyeron al área septentrional de la Nueva España y ahí se refugiaron, con un importante recelo hacia los conquistadores. La Guerra del Mixtón, de 1540 a 1551. Una guerra que, de acuerdo con las fuentes, fue la respuesta indígena a la crueldad y los abusos cometidos por los conquistadores. Sí, 10 años. Nada que ver con la campaña de 2 que realizó Hernán Cortés para vencer a los aztecas. Pero si eso te parece excesivo, espérate, que hacia el norte la cosa fue mucho, pero mucho más complicada. La guerra chichimeca fue una guerra que duró 40 o 50 años, dependiendo del historiador a quien le preguntes. De 1550 a 1600 en este último caso. Y enfrentó a los chichimecas contra los españoles y sus aliados indígenas. Anteriormente ya hablé por aquí de los chichimecas, así que no me voy a detener mucho en ese apartado. Solamente te diré que en la descripción hay un enlace que te llevará a dicho video. Sin nada más que añadir, comencemos. Los españoles querían encontrar riquezas. Y esa fue la razón principal por la que se aventuraron a colonizar el poniente de la Nueva España, porque se encontraron yacimientos de oro y de plata en las sierras cercanas a Guadalajara. Sin embargo, para poder gozar de estos minerales, se tuvo que colonizar y pacificar la zona, especialmente después de la Guerra del Mixtón, lo cual llevó al establecimiento de una metodología más o menos establecida de parte de los conquistadores. No obstante, esta metodología un día se rompió por causa de unas noticias que llegaron en 1546 de lo que hoy es Zacatecas. ¡Hay plata en Zacatecas! Y pues como ya te podrás imaginar, cientos de personas se fueron para el norte, para hacerse ricos de la noche a la mañana. Sin embargo, aquí había un problema, que entre la civilización española y Zacatecas había un desierto cultural, habitado por muchas tribus hostiles de indígenas, lo que a la larga les pasaría factura a los españoles. ¿Y cómo llegaban hasta ahí? Pues mandaron construir caminos y carreteras que al poco tiempo se llenaron de caravanas que transportaban gente y provisiones y que de regreso traían los minerales para la Ciudad de México. Obviamente se cuidó de no molestar a los indígenas con estos caminos, y para ello se construyeron posadas y lugares de descanso junto a los caminos, en los cuales los viajeros podían también encontrar alimento para que no intentaran quitárselo a los indígenas. Sin embargo, al final
todas estas precauciones no impidieron que se incomodara a los indígenas, y estos gradualmente se fueron enojando hasta que comenzaron a rechazar la introducción española en sus tierras. Y entonces se desataron los ataques contra los españoles, así como contra los indios cristianizados. Ante estos nuevos peligros se tomaron más precauciones en los viajes hacia Zacatecas. Pero estas precauciones no redujeron los ataques, y entonces los nómadas del norte se convirtieron en el principal objetivo, y lo que más influiría en la política virreinal de esa zona. Durante la Guerra Chichimeca, los chichimecas se encontraron compuestos de 4 naciones principales: los pames, los guamares, los zacatecos, así como los guachichiles, siendo estos los más aguerridos y destacables de todos los chichimecas. Durante los inicios de la Guerra Chichimeca, el virrey Luis de Velasco reemplazó a Antonio de Mendoza en el cargo de virrey en 1550. Para hacer frente a esta problemática, Velasco estableció un plan de 6 puntos con los cuales esperaba terminar con el problema: la exploración, el apaciguamiento de la frontera, el establecimiento de poblados defensivos, las regulaciones especiales para proteger el tráfico, represalias militares y privilegios especiales para los caciques. De todas estas, solamente la primera logró establecerse en los tiempos del virrey Velasco. Bueno, más o menos, ya que se llevaron a cabo algunas represalias militares, como las expediciones punitivas organizadas por el virrey y el alcalde mayor de Zacatecas, ambas en 1551. No obstante, esto no disminuyó en nada la hostilidad chichimeca, sino todo lo contrario. Y sí, también hubo el establecimiento de poblados defensivos, como San Miguel y San Felipe. Pero esto igual tampoco alejaría mucho el peligro chichimeca. Más que una pacificación exitosa, la primera década de la Guerra Chichimeca fue una completa vergüenza para los españoles, quienes acumularon una cantidad espantosa de derrotas a manos de los chichimecas. Esto pareció envalentonar a las tribus nómadas, hasta tal grado que empezaron a organizarse con el propósito de arrojar a la población blanca de la nueva frontera de La Plata. Posteriormente vino el virrey Gastón de Peralta, que probó propuestas de paz, sin mucho éxito. El cuarto virrey de México, Martín Enríquez, atacó con cierto rigor el problema chichimeca, consiguiendo varios triunfos para el bando español. No obstante, los ibéricos no supieron capitalizar estas victorias, y esto, de la mano de un aumento de los ataques chichimecas, prolongó la guerra y obligó al que el gobierno virreinal tomara medidas más serias. Y obvio que estos ataques y el peligro sobre Zacatecas y sus alrededores afectaron toda la actividad minera. Entre los éxitos conseguidos contra los chichimecas están las campañas del capitán Pedro de Ahumada contra el Malpaís y el Tunal, que fue el primer gran esfuerzo militar contra los chichimecas. Estos triunfos lograron una pacificación temporal que logró evitar que más indígenas se plegaran a la causa chichimeca, cosa que hubiera armado un ejército aún más grande, como el de la Guerra del Mixtón 2 décadas atrás. Al final de la década, las autoridades virreinales, ahora sí, decidieron declarar la guerra a fuego y sangre, que era una especie de guerra total con la que pretendían arrasar a los chichimecas. Aunque bueno, no nomás era eliminar a los chichimecas. Los españoles también comenzaron a esclavizar a los chichimecas que capturaban en las campañas militares, lo cual pues intensificó aún más la reacción agresiva de los chichimecas.
A diferencia de Velasco y de las expediciones de Ahumada, Enríquez concentró más su atención en consolidar los avances previos que expandirlos aún más. Y para lograr esto, el tipo recurrió a la organización de procedimientos administrativos y militares. Entre la llegada de Enríquez y el arribo del marqués de Villamanrique, en 1585, se intentó pacificar a los chichimecas mediante la espada y la esclavitud, cosa que por supuesto no dio ningún resultado. Ahora, respecto a la esclavitud, había gente que estaba tanto a favor como en contra de esta, igual que en la guerra total contra los chichimecas. Sin embargo, las opiniones en favor fueron las que tuvieron más peso, y en consecuencia, cientos o quizá miles de indígenas fueron esclavizados, tanto hombres como mujeres como niños. Al final se decidió exentar a los niños de semejante barbarie, pero esta prosiguió en los adultos, especialmente en los que habían sido encontrados culpables de asalto, y de este modo la esclavitud tuvo una pauta legal durante la administración de Enríquez. Oye, pero ¿y si no estoy seguro de que este indio haya sido el que nos atacó? Ay, ¿qué más da? Dices que fue ese y ya está. Y si piden pruebas, pues las falsificamos y ya. ¡Listo! Sí, de este modo era como se procedía a condenar a los indígenas, de tal modo que muchos terminaron presos o fueron esclavizados siendo totalmente inocentes. ¿Por qué? Pues porque la esclavitud era un negocio sumamente lucrativo, y aparte los españoles consideraban que era algo más que justo para vengarse de ellos. Tanto así que muchos soldados españoles ponían como condición para enlistarse el poder esclavizar a los chichimecas. A pesar del panorama tan sombrío, Enríquez siguió con la guerra porque era deber del gobierno proteger los caminos de las fronteras, los campos mineros y las estancias. Además de que pues mucha gente se quejaba del gobierno colonial y de su desempeño durante dicha guerra, motivo por el cual el virrey estaba obligado a proseguir con la contienda, aunque ésta no pareciera tener futuro. Otra medida de Enríquez durante la guerra fue colocar los asuntos militares en manos de tenientes de capitanía general, los cuales eran especialmente nombrados para este cargo. Estos nuevos oficiales eran supervisores que revisaban incluso el establecimiento de presidios y de poblados defensivos. Estos capitanes y los soldados que reclutaban fueron quienes realizaron el trabajo básico de lucha en la frontera y constituyeron la espina dorsal del nuevo estado militar que surgió bajo la presión de los chichimecas. Pero no solo estuvieron los poblados defensivos, como te acabo de mencionar, también estuvieron los presidios, los cuales eran puntos fortificados con una guarnición militar, los cuales además brindaban el servicio de escolta militar cuando esto era necesario. Y estos presidios estaban principalmente en los caminos que había hacia Zacatecas, pero también los había en los caminos entre México y Guadalajara. No obstante, este sistema tan extenso de presidios, iniciado por Martín Enríquez, no protegió adecuadamente los caminos ni la frontera en general, como lo indican muchos comentarios sobre los ataques y daños causados por los chichimecas durante los años de 1578 a 1585. A pesar de ello, el presidio siguió siendo la base de la organización militar de la Gran Chichimeca hasta bien entrada la administración del virrey Villamanrique, después de 1585, porque el virrey no contempló otras ideas alternativas. Después de Enríquez, la idea de los presidios fue desapareciendo. Esto principalmente porque los tres virreyes que lo sucedieron se apartaron de la política de la guerra y de la conquista militar,
y en lugar de ello se fueron por el camino de la paz, mediante compras, diplomacia y conversión religiosa. Dejemos a un lado a los españoles y a los chichimecas por un rato y pasemos a fijarnos en los indígenas que ayudaron a los españoles en su lucha contra los chichimecas. Los guerreros tlaxcaltecas, aztecas, tarascos, etc., fueron el grueso de las fuerzas bélicas contra los chichimecas. Sin embargo, también fungieron como cargadores, intérpretes, exploradores o bien emisarios de los españoles. Y todos estos papeles desempeñados por los indígenas sedentarios de la Nueva España fueron indispensables para subyugar y civilizar al país chichimeca. Del mismo modo, los indígenas aliados de los españoles también contribuyeron a la defensa contra los ataques chichimecas. Y de hecho, varios poblados defensivos fueron fundados principalmente con estos aborígenes civilizados, como fue el caso de los tarascos. Y de este modo, durante los primeros años de la guerra, los españoles dependieron de aquellos indígenas sedentarios anteriormente sometidos durante la conquista. Igual estos aliados indígenas también contribuyeron a convencer a algunos chichimecas de que aceptaran la vida sedentaria y que se civilizaran, por decirlo de alguna manera. Y a cambio de prestar este servicio, los indígenas aliados recibieron privilegios. Y, ¿cómo no?, se les eximió de pagar tributos. En los años que siguieron al gobierno de Enríquez, los ataques indígenas alcanzaron su cenit y, como cabría esperar, se volvieron más peligrosos que nunca. ¿Cómo sabemos esto? Pues por las múltiples quejas, así como peticiones de auxilio, que la gente en territorio chichimeca, así como en la frontera, hacía hacia el gobierno colonial. Y de la mano de estas peticiones, también vinieron, o más bien, arreciaron las críticas contra el gobierno virreinal. Algunos, como el capitán Alonso López de San Felipe, consideraron que los españoles habían sido muy generosos con los chichimecas y exhortaba que se los tratara con más severidad, o inclusive con crueldad, para que finalmente escarmentaran de una vez por todas. Cabe destacar que no hubo esta crueldad que el capitán Alonso proponía. Lo que sí hubo fue un mayor número de soldados reclutados, la extensión del sistema de presidios y, ¿cómo no?, la agudización de la esclavitud hacia los chichimecas. Para 1585, la pacificación de la frontera había llegado a ser el asunto principal del gobierno, y las críticas hacia el gobierno prosiguieron también, junto con las opiniones de que había que ser más duros contra ellos. Sin embargo, no todos pensaban de esta manera, y en lugar de ello creían en una pacificación por medio de la conversión religiosa. Es aquí cuando organizó el sistema misionero, organizado entre las tribus nómadas, y el cual pronto llegaría a ser parte integral del avance español por la frontera. Ya en el cargo, el virrey Villamanrique juzgó que las medidas tomadas desde la partida de Enríquez no habían hecho más que gastar inútilmente el dinero de la Real Audiencia, y también declaró como ilegal el método de esclavitud de los indígenas, liberó a los que ya estaban esclavizados e inició una rigurosa investigación para castigar a los españoles que habían participado en el proceso de esclavizar a los indígenas. Es más, el virrey confirmó que la mayor causa de que la guerra se prolongara en el país chichimeca era que los soldados españoles estaban más dedicados a lucrar con los esclavos que a intentar una pacificación real de la región. La esclavitud era un negocio lucrativo para estos. Del mismo modo se intentó abandonar el sistema de presidios y dar prioridad a los tratados de paz con los chichimecas, a cambio de alimentos y de provisiones. O sea, que sinceramente se trató de invertir la política de guerra a sangre y fuego, eliminando a los soldados españoles, que solo producían fricciones en la frontera,
y el rey español pensaba lo mismo, que la guerra tal y como se estaba llevando no producía más que gastos inútiles, y por lo tanto autorizó a Villamanríquez a poner en práctica su plan pacificador, y para que se establecieran poblados cerca del paso de los indígenas, los cuales contaban además con casas de religiosos en ellos, y para atraer a los chichimecas, también se mandó que varios tlaxcaltecas vivieran en esos poblados. De forma paralela, el virrey fue reduciendo la cantidad de milicias en la tierra chichimeca y entró en negociaciones de paz con los chichimecas, para que esto no resultara ser un inconveniente. Les prometió alimentos, que serían bien tratados, además de tierras y privilegios, todo con tal de atraerlos a asentarse pacíficamente. Y como medida precautoria, mantuvo en la frontera una fuerza militar bajo las órdenes de Francisco Avellaneda, y de este modo se le ahorraron varios miles de monedas a la corona. Pero no solo eso, sino que al paso de los años comenzaron a llegar al virrey Villamanrique varias cartas que confirmaban el éxito de su maniobra, y sus sucesores comenzaron a aplicar los mismos métodos aplicados por él, como por ejemplo Luis de Velasco, quien para fortalecer la nueva paz se apresuró a enviar franciscanos a todas las regiones fronterizas y a toda la zona chichimecas, porque el objetivo más importante de la paz con los chichimecas era la conversión de estos nuevos súbditos. Y tal como se esperaba, los franciscanos y los jesuitas avanzaron en la conversión y en la doctrina, tanto así que fue necesaria la construcción de iglesias y de conventos para poder darles herramientas necesarias. Otra estrategia del virrey fue la de adueñarse en 1590 de los nombramientos gubernamentales de la jurisdicción de la Nueva Galicia, entidad a la que, a la par de lo que ocurría con los chichimecas, también le ponía muchas trabas al gobierno virreinal para llevar a buenos términos la guerra, si es que semejante cosa era posible. Una vez hecho con el control de la Nueva Galicia, el virrey entonces pudo proseguir con su plan sin ningún tipo de obstáculos, y el proyecto de la colonización se realizó mayoritariamente con los tlaxcaltecas, a quienes se les perdonaron sus deudas, se les dictaron leyes que los protegieron legalmente, entre otros privilegios, todo para que estos aceptaran gustosos irse a vivir a distintas partes de la Gran Chichimeca, como San Luis Potosí, San Miguel de Mezquitic, Chalchihuites y Colotlán, poblados que fueron fundados a inicios de la última década del siglo XVI. Cabe destacar que en el caso de San Luis Potosí y de sus alrededores, quien se ocupó de supervisar los asentamientos tlaxcaltecas fue el capitán mestizo Miguel Caldera, que los tlaxcaltecas no fueron los únicos indígenas usados para este propósito, pero sin duda sí fueron los que más destacaron. No por nada existe el barrio de Tlaxcala en la ciudad de San Luis Potosí. Después del virrey Velasco vino el conde de Monterrey, que continuó con la política de su antecesor, y de verdad, no le bombeó nada a la política de Velasco, solamente le dio unos toques finales, y a la par de la pacificación de los chichimecas, corrió un nuevo vigor al aplicar las instrucciones reales respecto a las congregaciones de aborígenes y formas de vida españolas, concentrándolos en poblados donde se los pudiera cristianizar y, asimismo, ponerlos a trabajar. Como resultado se fundaron congregaciones que se fundaron en los bordes de la Gran Chichimeca. Sí, la guerra aún continuó en Sinaloa, pero en términos generales ya estaba finiquitada. Después de 40 años de guerra, se logró el dominio español de la Gran Chichimeca, no por la espada, sino mediante una combinación de diplomacia, compra y conversión religiosa. Y de la experiencia de esta pacificación brotó un sistema de misiones que también habría de servir a España en su ulterior expansión por el continente americano. Y en el proceso pacificador hubo 4 ingredientes principales,
la diplomacia para atraer a las tribus indígenas, el esfuerzo misionero que le dio cohesión a la empresa, el trasplante de indios sedentarios para poner el ejemplo a los chichimecas de un modo de vida civilizado y el aprovisionamiento de los nómadas y de los colonos sedentarios con fondos de la hacienda real. Los partidarios de la guerra a fuego y sangre se quejaban de que las tribus chichimecas no se dejaban persuadir para hacer la paz. Sin embargo, cuando los españoles llegaron a conocer mejor a sus enemigos, no tuvieron gran dificultad en descubrir cómo negociar con ellos. De tal manera que para mediados de 1580, un buen número de capitanes tenían ya pactados varios acuerdos con diversas tribus chichimecas. Si te gusta mi trabajo, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte el video con tus amigos. Eso es algo que me ayudaría bastante. Mi nombre es Ajay López y te deseo un día histórico.